En el video de hoy estaremos haciendo una exploración y comparación detallada y muy profunda del motor 4 en línea, el V4 y el Boxer 4, es decir, las tres configuraciones principales de los motores de 4 cilindros. Ahora, antes de que podamos hacer una comparación, debemos explicar los conceptos de equilibrio del motor primario y secundario. Entonces empecemos con el equilibrio primario. Como sabes, el pistón se mueve hacia arriba y hacia abajo. Bueno, se podría decir que en el Boxer se mueve de lado a lado, en el V4 se mueve en una especie de ángulo, pero eso no importa. Lo que importa es que el pistón está cambiando de dirección todo el tiempo. Y si obtienes un objeto que tiene algún tipo de masa e intentas que cambie de dirección, verás que el objeto se resiste a este cambio de dirección y quiere seguir moviéndose en la misma dirección. Esto se llama inercia. Ahora, usted mismo puede experimentar y sentir la inercia. Simplemente tome cualquier objeto que tenga una masa relativamente significativa para su tamaño relativamente compacto, una batería externa como esta funcionará. Luego póngala en su mano y luego muévala en una dirección y luego intenta cambiar repentinamente la dirección del movimiento del objeto. Verás que tienes que ejercer fuerza extra con tu mano para cambiar la dirección del objeto en comparación con la cantidad de fuerza que necesitas para mantener el objeto moviéndose en la misma dirección. En otras palabras, tienes que aplicar más fuerza para cambiar de dirección porque tienes que superar la inercia del objeto. Pero aquí está el trato. Para cada acción, hay una reacción igual y opuesta. Así que cuando aplicas fuerza sobre el objeto para cambiar su dirección, el objeto también está aplicando fuerza sobre tu mano. En este escenario, tu mano es la biela y el objeto es el pistón. Y así como el objeto aplica fuerza sobre tu mano cuando cambia de dirección, el pistón también aplica fuerza sobre todo el motor cuando cambia de dirección. La dirección de la fuerza es en la dirección del recorrido del pistón antes de que cambie de dirección, por lo que las fuerzas apuntan arriba en el punto muerto superior y abajo en el punto muerto inferior. En otras palabras, cuando el motor está en marcha, el desequilibrio primario sacudirá al motor hacia arriba y hacia abajo a la misma velocidad que las RPM del motor. Para tener un motor suave y con buen equilibrio primario, tenemos que equilibrar las fuerzas asociadas con la inercia del pistón. El 4 en línea logra un equilibrio primario perfecto al utilizar las fuerzas de inercia de un pistón para equilibrar las fuerzas de inercia de otro pistón. Entonces lo que tenemos son dos pistones subiendo y dos pistones bajando. Esto significa que tenemos dos fuerzas primarias apuntando hacia arriba y dos fuerzas primarias apuntando hacia abajo. Tenemos fuerzas de igual magnitud pero en direcciones opuestas para que puedan cancelarse entre sí. El motor Boxer 4 también logra un equilibrio primario perfecto al utilizar masas de pistones para equilibrar otras masas de pistones. Simplemente lo hace de una manera un poco diferente. En lugar de tener todos los pistones en una línea, el Boxer 4 los coloca en dos bancos separados que están directamente opuestos entre sí, lo que significa que los pistones también están opuestos entre sí. Al colocar cada pistón en su propio muñón, podemos asegurar que los pistones se mueven hacia adentro y hacia afuera juntos. De modo que cuando un pistón está en el punto muerto superior, entonces el pistón opuesto también, por lo que cuando un pistón ejerce una fuerza en el punto muerto superior, el otro también lo hace. Como los pistones se oponen entre sí, las fuerzas también lo hacen. Entonces cada par de pistones genera dos fuerzas de igual magnitud pero de dirección opuesta, lo que significa que las fuerzas de cada par se anulan entre sí y eliminan cualquier vibración primaria. Ahora, el motor V4 también logra un equilibrio primario perfecto, pero no utiliza masas de pistón para equilibrar otras masas de pistón, sino que utiliza el contrapeso del cigüeñal. Y la razón por la que puede utilizar el contrapeso del cigüeñal para equilibrar los pistones es precisamente porque es un motor en V. Si no fuera un motor en V, entonces el contrapeso no podría usarse para lograr un equilibrio primario perfecto. Ahora, si observamos un motor de un solo cilindro, podemos ver que cuando el pistón está en el punto muerto superior o en el punto muerto inferior, el contrapeso del cigüeñal se opone directamente al pistón y puede equilibrarlo. Pero el pistón solo se mueve hacia arriba y hacia abajo, solo oscila, mientras que el cigüeñal solo gira. Esto significa que cuando giramos el motor a 90 o 270 grados, el pistón y el contrapeso del cigüeñal apuntan en direcciones diferentes y no pueden equilibrarse entre sí. Pero en un motor en V con 90 grados entre los dos bancos de cilindros, el contrapeso del cigüeñal se puede usar para equilibrar ambos pistones. Cuando un pistón está en el punto muerto superior, se opone al contrapeso del cigüeñal. Cuando el motor gira 90 grados, el otro pistón llega al punto muerto superior y el contrapeso del cigüeñal ahora se opone a ese pistón y lo equilibra. El volumen adicional que se puede observar en los contrapesos del cigüeñal V4 es una prueba física de esta tarea adicional del cigüeñal V4.
Pero el V4 no solo es diferente en la forma en que logra un equilibrio primario perfecto, también es mucho más modular en comparación con los motores 4 en línea y Boxer 4. De hecho, se te perdonaría si dijeras que todos los motores 4 en línea y Boxer 4 son, ya sabes, los mismos. Y esto se debe a que solo se puede jugar un poco con el diámetro y la carrera, pero el diseño básico del cigüeñal y por lo tanto la disposición básica de los cilindros es siempre la misma para estos motores. Este no es el caso del V4, donde puedes jugar con todo tipo de cosas en la anatomía y configuración básica del motor. El motor V4 típico, si es que existe, tiene 90 grados entre los dos bancos de cilindros y dos bielas que comparten un muñón del cigüeñal. Esto permite que el contrapeso del cigüeñal induzca el equilibrio primario perfecto que acabamos de explicar, pero también crea un problema que no existe en el Inline 4 y el Boxer 4, y el problema es un intervalo de disparo desigual. Ahora, en un motor de 4 tiempos necesitamos 720 grados de rotación del motor para completar un ciclo de combustión completo. Entonces necesitamos 180 grados para la admisión, 180 grados para la compresión, 180 grados para la combustión y 180 grados para el escape. Esto nos dice que un solo cilindro dispara cada 720 grados de rotación. Ahora, en un motor de 4 cilindros, obviamente tenemos 4 cilindros, entonces si dividimos 720 entre 4, obtenemos 180. Y esto nos dice que en un motor de 4 cilindros necesitamos disparar un cilindro cada 180 grados de rotación para lograr un intervalo de disparo uniforme. Ahora, debido a que tanto el 4 en línea como el Boxer tienen 180 grados de separación entre sus pasadores de cigüeñal, también tienen 180 grados de separación entre eventos de ciclo de combustión individuales, lo que lleva a un intervalo de encendido uniforme para ambos motores. Y esto es deseable en la mayoría de los casos porque permite un funcionamiento suave del motor con vibraciones reducidas. Pero un muñón compartido en el motor en B da como resultado una separación entre los eventos de combustión de dos pistones y cilindros que es igual al número de grados del ángulo entre las dos bancadas de la B. Imaginemos que el ángulo de nuestro motor V4 es de 90 grados. Si colocamos dos bielas en el mismo muñón, entonces la separación entre los eventos del ciclo de combustión de los dos pistones es igual a 90 grados. Ese es el ángulo de inclinación. Ahora, cuando un pistón está en el punto muerto superior, puede estar al comienzo de la combustión o al final de la carrera de escape. Así que imaginemos que acabamos de comenzar la combustión en el cilindro 1. Esto significa que el otro cilindro está a 90 grados o a la mitad de la carrera de compresión o a la mitad de la carrera de escape. Esto significa que podemos disparar el otro cilindro 90 o 450 grados después de disparar el primer cilindro. Y obviamente, ninguno de estos es de 180 grados, lo que resulta en una situación en la que en un espacio entre dos eventos de combustión es más corto o más largo que el otro, o en otras palabras, tenemos un intervalo de encendido desigual. Pero como dijimos, el motor V4 es modular, esencialmente consiste en dos between juntados y esto significa que puedes jugar con todo tipo de cosas diferentes. El ángulo de la B no tiene que ser de 90 grados como en la Ducati Panigale V4, puede ser de 70 grados como en la Yamaha V-Max o de 65 grados como en la Aprilia RS V4. Incluso puedes jugar con el desplazamiento entre las dos between. Puedes tener un desplazamiento de 0 como en la Honda RC30 por ejemplo, o 180 grados de desplazamiento como en la BFR 800 o 70 grados como en la Ducati Panigale V4. Pero no importa en la configuración que el intervalo de disparo siempre será desigual. Sin embargo, la ventaja es que puedes jugar con las irregularidades para crear diferentes intervalos de encendido, lo que da como resultado distintas personalidades del motor, sonido y entrega de potencia que pueden adaptarse a diferentes aplicaciones. Ahora, los intervalos de disparo del 4 en línea y del Boxer 4 pueden ser iguales, pero no pueden ser otra cosa, y realmente no puedes hacer cualquier cosa al respecto. Habrás notado que solo mencionamos a motocicletas en relación con el motor V4 y esto se debe a que los motores V4 son relativamente comunes en las motocicletas pero extremadamente raros en los coches. Y por supuesto, esto se debe a que las vibraciones de un intervalo de encendido desigual se ve como algo indeseable. Ya sabes, para un coche en el que queremos estar aislados de las vibraciones del motor, queremos la menor cantidad posible de vibraciones en el motor para una sensación más cómoda en un coche. El único automóvil con un motor V4 que puedo pensar desde lo alto de mi cabeza es el Ford Taunus V4. E incluso ese no es un V4 adecuado porque Ford utilizó un diseño de muñones divididos para que cada biela tenga su propio muñón. Y esto se debe a que es la única manera de lograr un intervalo de encendido uniforme en un motor V4 y eliminar las vibraciones indeseables.
Pero en una motocicleta estamos sentados, ya sabes, a centímetros del motor, por lo que un poco de vibración es tolerable y esperable. Sin embargo, un intervalo de encendido uniforme puede ser más que tolerable en el motor de una motocicleta. Incluso puede ser algo deseable porque puede ayudar a la motocicleta a lograr un mejor agarre del neumático trasero. Un intervalo de encendido desigual aumenta el espacio entre los pulsos de potencia provenientes del motor, lo que puede traducirse en espacios de recuperación para el neumático trasero. En otras palabras, le estamos dando al neumático trasero un poco más de espacio para respirar, lo que le ayuda a recuperarse y recuperar tracción. Esto conduce a un manejo más manejable y predecible al salir de las curvas, y también puede ayudar a prevenir una pérdida repentina de tracción que de otro modo podría ocurrir si el neumático estuviera sujeto a un aluvión constante de pulsos de potencia. Un intervalo de encendido desigual también es una de las razones por las que, por ejemplo, las motocicletas Harley Davidson se convirtieron en leyendas del flat track, o el porqué de que las motocicletas de un solo cilindro con grandes espacios entre los pulsos de potencia a menudo funcionan mejor en un entorno de baja tracción en comparación con las dos cilindros. Pero un intervalo de encendido desigual no solo es bueno en tierra, también puede ser útil en superficies de asfalto donde las motos deportivas de alta cilindrada tienen potencia más que suficiente para perder la tracción en la rueda trasera al salir de la curva, incluso cuando el piloto no esté intentando que pase. La Ducati Panigale V4 es un buen ejemplo de lo que se puede llamar un orden de encendido Big Bang. Tenemos dos cilindros disparados muy seguidos por un gran espacio, y luego los otros dos cilindros disparados muy seguidos. Esto no solo crea un gran espacio de recuperación, sino que también simula el carácter desigual de un motor between, algo que muchos compradores de Ducati aman y esperan. Bien, eso cubre el equilibrio primario y los intervalos de disparo. Ahora pasemos al equilibrio secundario. Ahora bien, cuando se trata de comprender el equilibrio secundario, es realmente útil observar y pensar en este de manera completamente separada que el primario. Y el equilibrio primario tiene que ver con el movimiento regular del motor, ya sabes, el movimiento del pistón que es consecuencia de la rotación del cigüeñal. Y por un breve momento quiero que olvides todo eso. Olvídese de que el pistón sube y baja, desacelera y luego acelera nuevamente en el punto muerto superior e inferior. En lugar de eso, necesito que se concentren solo en el equilibrio secundario, y eso es exactamente lo que la biela le está haciendo al pistón. Lo que la biela está haciendo es cambiar efectivamente su longitud en relación con la línea entre el pistón y el centro del cigüeñal. Por lo que en el punto muerto superior y en el punto muerto inferior, la biela está completamente vertical y es más larga en relación con la línea entre el pistón y el cigüeñal. A 90 y 270 grados de rotación, la biela está completamente en ángulo y es más corta en relación con el pistón y el cigüeñal. Ahora bien, cuando la biela se acorta, acerca al pistón y al centro del cigüeñal. En otras palabras, efectivamente empuja al pistón hacia el centro del cigüeñal, y es por eso que las fuerzas secundarias a 90 y 270 grados, cuando la biela es más corta, apuntan hacia abajo. Ahora, cuando la biela se vuelve vertical, se hace más larga, por lo que aleja el pistón y el centro del cigüeñal entre sí. Empuja efectivamente el pistón hacia arriba, lejos del centro del cigüeñal, y es por eso que las fuerzas secundarias en el punto muerto superior e inferior, cuando la biela es más larga, apuntan hacia arriba. Con esto en mente, observemos el equilibrio secundario del 4 en línea, y si lo miras mientras gira, casi de inmediato se vuelve obvio que el 4 en línea tiene un problema con el equilibrio secundario, y esto se debe a que cuando dos pistones están en el punto muerto superior, los otros dos están en el punto muerto inferior, y además los 4 pistones están a mitad de carrera al mismo tiempo. Esto significa que las 4 bielas están completamente verticales o completamente anguladas al mismo tiempo, y esto significa que todas las fuerzas secundarias apuntan en la misma dirección todo el tiempo, por lo que no pueden anularse entre sí. De hecho, se acumulan y provocan vibraciones secundarias notables en un motor de 4 cilindros en línea. Pero hay buenas y malas noticias cuando se trata de vibraciones secundarias. La buena noticia es que la magnitud de las vibraciones y fuerzas secundarias solo asciende a aproximadamente una cuarta parte de la de las fuerzas primarias. Y esto se debe a que las fuerzas secundarias surgen solo de la pequeña aceleración creada por la biela, pero las fuerzas primarias surgen de la aceleración principal creada por la rotación del motor. Por eso son más fuertes. La mala noticia es que, como sabemos, un pistón solo puede llegar a la parte superior o inferior una vez por cada revolución, y es por eso que las vibraciones primarias también ocurren solo una vez por cada revolución del motor. Pero como sabemos, la biela cambia de forma desde su posición completamente vertical a completamente angulada 2 veces en cada revolución del motor, y es por eso que las vibraciones secundarias también ocurren 2 veces por cada revolución del motor. Entonces, a 7000 RPM, por ejemplo, tenemos 14000 vibraciones secundarias que ocurren en el motor,
lo que lleva a una sensación de zumbido muy molesta proveniente del motor, que en algunos casos puede aflojar tornillos o incluso dañar el motor si se permite que la frecuencia y magnitud de las vibraciones secundarias aumenten lo suficiente. Afortunadamente, tanto las vibraciones primarias como las secundarias se pueden eliminar con el uso de ejes de equilibrado, pero los ejes de equilibrado son en realidad un mal innecesario. Eliminan las vibraciones, pero lo hacen a expensas de una mayor fricción y un mayor número de piezas móviles, mayor costo y complejidad. Y algunos 4 en línea utilizan ejes de equilibrado para eliminar las vibraciones secundarias, pero otros no. Simplemente dejan las vibraciones secundarias como están y su único objetivo es reducir la cantidad de vibraciones que llegan a los ocupantes del vehículo mediante el uso de aislamiento y diseños inteligentes de soportes de motor. Ahora, en el caso del V4 de 90 grados, cuando un pistón está en el punto muerto superior, el otro está en la mitad de su carrera. Eso significa que cuando una biela está completamente vertical, la otra está completamente en ángulo. Entonces tenemos una fuerza secundaria apuntando hacia arriba y la otra apuntando hacia abajo. Desafortunadamente, debido a la forma de V del motor, las fuerzas no se oponen directamente entre sí, por lo que no se cancelan, pero tampoco se acumulan como los 4 en línea. En lugar de eso, crean una fuerza resultante que está a 90 grados o perpendicular a la línea central entre las dos bancadas de cilindros. Ahora bien, la magnitud de esta fuerza es aproximadamente 1.4 veces la magnitud de una fuerza secundaria de un solo cilindro, lo que significa que las vibraciones secundarias generales en un V4 son inherentemente más bajas que en un 4 en línea. Lo que también podemos hacer en un V4 es establecer el ángulo entre los muñones a 90 grados. En este escenario, la fuerza secundaria resultante del segundo par de cilindros es una dirección opuesta a la fuerza secundaria resultante del primer par de cilindros. Por lo que se podría pensar que las dos fuerzas se cancelan porque son iguales en magnitud pero puestas en dirección. Desafortunadamente no se cancelan, sino que crean algo conocido como una pareja oscilante. Ahora, una pareja oscilante son dos fuerzas iguales en magnitud, opuestas en dirección, pero separadas por una distancia perpendicular. Imaginemos que nuestros dos dedos son dos fuerzas. Si aplicamos estas dos fuerzas iguales desde direcciones opuestas sobre un objeto, veremos que las fuerzas se anulan entre sí y el objeto no va a ninguna parte. Pero si paramos nuestras dos fuerzas por una distancia perpendicular y las aplicamos nuevamente sobre el objeto ahora gira. Y esto es lo que una pareja oscilante intenta hacerle al motor. Intenta constantemente hacer girar el cigüeñal y por tanto el motor, lo que provoca vibraciones no deseadas o incluso posibles daños. No queremos esto, pero hay una manera de aliviarlo. Podemos establecer el desplazamiento a 70 grados, como en la Ducati Panigale, y al hacer esto desviamos la fuerza secundaria del par de cilindros traseros ligeramente lejos de la dirección opuesta al par delantero de cilindros. Esto significa que ahora ya no tenemos una pareja oscilante perfecta, lo que lleva a vibraciones algo menos perceptibles. Pero estas vibraciones no eran tan malas en primer lugar. Como dijimos, las vibraciones secundarias provienen de fuerzas secundarias y las fuerzas secundarias son débiles. Y aún son más débiles por el hecho de que los motores de motocicleta utilizan pistones pequeños y muy livianos. Por lo que el hecho de que el motor V4 no amplifique las vibraciones secundarias como el 4 en línea y en cambio las diluya, las hace apenas perceptibles y las saca de la necesidad de usar un eje de equilibrado. Entonces, ¿qué pasa con el Boxer 4? Cuando un pistón está en el punto muerto superior, también lo está el opuesto. En el par de pistones traseros, cuando uno está en el punto muerto inferior, el otro también está en el punto muerto inferior, por lo que tenemos fuerzas iguales de dirección opuesta que deberían anularse entre sí. Bueno, lamentablemente no. Debido a que nuevamente tenemos una distancia perpendicular o separación entre los pistones opuestos, cada par de pistones crea una pareja oscilante, y debido a que cada par de pistones genera fuerzas hacia arriba, tenemos dos parejas oscilantes que giran en la misma dirección, por lo que se suman. Nuevamente, las fuerzas secundarias son bajas, por lo que afortunadamente el motor Boxer puede funcionar sin ejes de equilibrado, pero necesita un diseño y una ubicación inteligente del motor. Otra cosa que quizás se pregunte es si el desplazamiento de cilindros presente en el motor Boxer 4 también crea una pareja oscilante primaria. Y la respuesta es que, curiosamente, no es así. Recuerde, las fuerzas primarias apuntan hacia arriba en el punto muerto superior y hacia abajo en el punto muerto inferior. Esto significa que tanto el par de cilindros delantero como el trasero crean sus propios pares oscilantes. Pero esta vez los pares oscilantes giran en diferentes direcciones. De hecho, giran en direcciones opuestas. El delantero está en el sentido contrario de las agujas del reloj y el trasero en el sentido del reloj, lo que significa que efectivamente se cancelan entre sí. Lo mismo sucede en el 4 en línea. Cada par de cilindros crea una pareja oscilante, pero nuevamente giran en direcciones opuestas.
De hecho, puedes visualizar esto nuevamente usando un objeto rectangular simple. Intenta rotar cada mitad del objeto en una dirección distinta. Lo que estás tratando de hacer es separar el objeto o doblarlo hacia adentro. Pero como obviamente no puedes generar suficiente fuerza para romper una batería por la mitad, el objeto simplemente permanece estacionario. Un gran ejemplo de una pareja oscilante de equilibrio primario bastante malo sería un motor de 4 cilindros planos que no es un motor boxer. Ahora, en un motor plano que no es boxer, las bielas comparten un muñón. Esto significa que cuando un pistón está en el punto muerto superior, el otro está en el punto muerto inferior, lo que nos da una distribución de fuerzas primarias que se ve así. Y como puedes ver, son de igual magnitud y dirección, lo que significa que se acumulan en cada par de cilindros. Estas grandes fuerzas primarias acumuladas de cada par de cilindros luego se separan por una distancia perpendicular bastante notable, lo que lleva a una increíble pareja oscilante de equilibrio primario, lo que explica el por qué la mayoría de motores planos de 4 cilindros producidos en masa sean boxers. Al darle a cada biela su propio muñón, esencialmente convertimos la enorme pareja oscilante de equilibrio primario en una pareja oscilante secundaria mucho menos perceptible. Entonces, ¿cuál es la mejor configuración de motor de las tres? Bueno, esta es una pregunta que me hacen mucho en los comentarios. ¿Cuál es el mejor motor? ¿Cuál es lo mejor de esto o aquello? No hay tal cosa. No existe el mejor motor, ni el mejor automóvil, ni nada universalmente mejor. Solo existe lo mejor para una determinada aplicación y conjunto de prioridades. Digamos que estás diseñando algún tipo de auto deportivo que se supone debe tomar las curvas de manera rápida y dinámica. En este caso, el centro de gravedad más bajo creado por el motor boxer sería una ventaja significativa y podrías elegir este motor para tu coche. Pero si estuvieras diseñando algún tipo de auto urbano pequeño y compacto que va a pasar la mayor parte de su vida en las calles de la ciudad y ya sabes, calles, estacionamientos estrechos o lo que sea, entonces la naturaleza voluminosa, la naturaleza del motor boxer, que probablemente aumentaría el ancho del auto, sería una gran desventaja y probablemente no lo elegirías porque el centro de gravedad bajo no es realmente importante en un auto urbano pequeño, compacto y barato. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que cambiar las aplicaciones lleva a cambiar las prioridades, lo que lleva a cambiar el peso de cada ventaja o desventaja, y esto en última instancia conduce a una elección de configuración de motor particular. Entonces, si no existe nada universalmente mejor, hagamos una pregunta diferente. ¿Por qué el 4 en línea es la configuración más extendida de las tres? Bueno, esto se debe a que puede adaptarse bien a la mayoría de las aplicaciones, y también es el motor más rentable, es el menos costoso de fabricar porque a diferencia del Boxer 4 y el V4, que tienen 2 juegos de cabezas, 2 juegos de levas, 2 cadenas o correas, el 4 en línea solo tiene una cabeza, un juego de levas y una correa. Esto reduce la fricción, reduce la complejidad y reduce el costo, y también es más barato de mantener. Además, suele ser el motor más compacto, lo que lo hace el más fácil para empaquetar en un vehículo en particular, y esto generalmente le brinda también el acceso más fácil para el servicio. El Boxer 4 puede tener un mejor equilibrio que el 4 en línea, pero lo que impide que se generalice es el costo y la complejidad. Y el costo no solo por las 2 cabezas como en el V4, el Boxer 4 es incluso peor que el V4 porque su bloque de motor debe estar formado por 2 mitades. Tanto el 4 en línea como el V4 pueden tener un solo bloque fundido, y algo que está atornillado, ya sabes, de 2 mitades, casi nunca es tan rígido como algo que está fundido y nace como una sola pieza. Además, el Boxer 4 necesita con diferencia las cadenas o correas más largas para accionar las levas, y a menudo también requiere diseños del colector de escape más complejos y costosos. Otro tema que me gustaría abordar es que mucha gente cree que los motores boxer populares como el Subaru EJ20 o EJ25 son inherentemente débiles y no pueden generar una gran potencia. La realidad no es que sean inherentemente débiles, la realidad es que tienen un margen de error mucho menor. Es decir, algunas piezas son débiles, pero no lo son por su baja calidad, sino por las limitaciones inherentes al diseño de un Boxer 4. Recuerde, tenemos esa pareja oscilante secundaria, y para minimizar los efectos de esa pareja oscilante, para escapar de los ejes de equilibrado, el Boxer 4 necesita minimizar el espaciado, la distancia perpendicular o el desplazamiento entre los cilindros, y para minimizar esto, el Boxer 4 debe emplear espesores del cigüeñal muy delgados y cojinetes muy estrechos, y esto conduce, por supuesto, a un cigüeñal más débil. Un cigüeñal delgado es más fácil de romper que uno grueso, y un rodamiento estrecho tiene menos carga superficial que un rodamiento ancho. Si colocas un cigüeñal Boxer 4 junto a un 4 en línea, verás lo que quiero decir, las diferencias se vuelven dolorosamente obvias.
Entonces, cuando aumentas el soplado y generas grandes fuerzas de combustión que luego empujan el cigüeñal, en un Boxer 4 terminas con un margen de error mucho menor y es mejor que sepas lo que estás haciendo si no quieres destruir bielas, romper el cigüeñal o lo que sea. Ahora bien, el motor V4 también es un ejercicio de elección de prioridades. Muchos dirán que es el mejor motor para una moto, pero la realidad es que no existe beneficio sin algún tipo de inconveniente. Por ejemplo, el motor V4 es más estrecho que un 4 en línea, lo que hace que la motocicleta sea más estrecha, más aerodinámica y permite ángulos de inclinación más extremos. Pero el V4 también es más largo que el 4 en línea, lo que obliga a una distancia entre ejes más larga que puede afectar negativamente el manejo de la motocicleta. Además, el motor V4 coloca los dos cilindros traseros detrás de los delanteros, lo que puede hacer que enfriar los dos cilindros traseros sea difícil en algunas situaciones, pero como muchos de ustedes saben, el motor V4 definitivamente se ha hecho un nombre en MotoGP, se usa con frecuencia y hay una razón por la que es tan deseable para las motocicletas. Y es porque permite un control del acelerador más preciso, más orgánico y más manejable en una motocicleta. Como sabemos, en un 4 en línea los 4 pistones desaceleran y aceleran juntos al mismo tiempo. Esto significa que todas las fuerzas asociadas con la inercia del pistón se generan en dos grandes pulsos uniformemente espaciados que ocurren en los muertos superior e inferiores, haciendo que la rotación del cigüeñal sea más rápida allí y más lenta a 270 y 90 grados de rotación. Esta salida de fuerza o salida de torque interfiere con la salida de torque regular generada por la combustión del motor y da como resultado señales mixtas para el piloto. En otras palabras, esto no es lo que el piloto espera cuando acelera. El piloto quiere una salida de torque lineal predecible y fácilmente controlable. Quiere un torque de combustión que aumente junto con las RPM de una manera lineal predecible. Ahora, el motor V4 puede solucionar esto porque puede configurarse para que nunca tengamos los 4 pistones acelerando y desacelerando juntos al mismo tiempo. El resultado es una velocidad del cigüeñal uniforme durante toda la revolución y una salida de par lineal. De hecho, esta característica del V4 es tan deseable durante la salida de las curvas y la modulación del acelerador que Yamaha hizo un cuadro en línea crossplane de disparo desigual solo para imitar esta característica del V4 sin tener que aumentar la distancia entre ejes. Otro beneficio importante del V4 es que la disposición compartida de las muñequillas o muñones permite un diseño de cigüeñal muy simple y muy rígido, y esto es definitivamente algo que deseas si quieres alcanzar altas RPM como lo hacen las motocicletas. Además, la forma en que se distribuyen los cilindros en el V4 y el Boxer 4 hacen que sea fácil aumentar el diámetro del cilindro sin aumentar la longitud del motor, y esto significa que se pueden fabricar motores bastante compactos que son muy cuadrados, lo que puede ser muy útil en motocicletas. En el 4 en línea, los 4 cilindros están juntos uno al lado del otro en una línea, y esto significa que aumentar el diámetro del cilindro casi inmediatamente conduce a una mayor longitud del motor, y es por eso que un 4 en línea generalmente es más fácil aumentar el desplazamiento aumentando la carrera. Y ahí lo tiene, 3 configuraciones de motor, pero cientos de aplicaciones y opciones de diseño diferentes. Espero que lo hayas disfrutado y tal vez incluso hayas aprendido algo nuevo en el proceso. Como siempre, muchas gracias por ver y nos vemos pronto con más cosas divertidas y útiles en el canal de Drive Influencers en español.